En una reconstrucción analítica de escenarios estratégicos, un puente ferroviario de 700 metros se convierte en el punto más vulnerable de toda una red logística regional. La caída silenciosa de esta estructura, sin explosiones ni advertencias previas, desencadena una reacción en cadena que afecta a todo un sistema de suministros vitales. Un centro urbano de importancia media queda gradualmente desconectado del flujo principal, no por un impacto directo, sino por la interrupción sistemática de sus conexiones esenciales. La degradación progresiva de los servicios básicos y el aislamiento táctico transforman la zona en un ejemplo de cómo los puntos de estrangulamiento logístico pueden resultar más efectivos que cualquier confrontación directa. Y el análisis revela un patrón inquietante. En la era de las redes interconectadas, la victoria no siempre requiere una demostración de fuerza, sino la identificación y neutralización precisa de los nodos críticos que mantienen unidos los sistemas complejos. La vulnerabilidad silenciosa de un punto estratégico nos revela una realidad inquietante sobre la fragilidad de las cadenas logísticas modernas. Un puente ferroviario de menos de 800 metros se ha convertido en el eslabón más crítico de una red que sostiene el flujo vital de recursos hacia una región entera. Este nodo aparentemente modesto filtra el 62% de los equipos aéreos no tripulados, el 48% de los suministros de artillería y el 71% de los contenedores médicos provenientes de los aliados occidentales. La importancia estratégica de esta estructura trasciende su dimensión física, transformándose en una arteria vital cuya interrupción podría tener consecuencias devastadoras. Existe una alta probabilidad de que cualquier interferencia en este punto neurálgico desencadene un efecto dominó en toda la región sur. Los análisis sugieren que una interrupción moderada de solo 72 horas podría paralizar las operaciones en un radio de 200 kilómetros. Con probabilidad moderada, los sistemas alternativos de distribución podrían compensar parcialmente el flujo, pero a un costo logístico 3 veces superior. La vulnerabilidad de este umbral estratégicamente suave radica en su exposición no solo a acciones directas, sino también a métodos más sutiles de inhabilitación. Los expertos advierten sobre la posibilidad de un estrangulamiento gradual, una táctica que podría resultar más efectiva que un ataque convencional. Las implicaciones de este escenario se extienden más allá del ámbito puramente operativo. ¿Cómo afectaría esta situación a las diferentes regiones y sus capacidades de respuesta? Un colapso en este punto podría provocar una cascada de efectos secundarios, desde la saturación de rutas alternativas hasta el agotamiento de reservas estratégicas en puntos clave. La pérdida de este puente equivaldría a cortar el oxígeno a una región completa, afectando no solo las operaciones militares, sino también el flujo de suministros médicos y ayuda humanitaria. Los indicadores más preocupantes sugieren que la inhabilitación de esta estructura podría realizarse de manera casi imperceptible, sin explosiones ni acciones evidentes. La degradación gradual de la capacidad operativa podría pasar desapercibida hasta alcanzar un punto de no retorno. Es fundamental observar los patrones de tráfico, las variaciones en los tiempos de entrega y las fluctuaciones en la capacidad de carga como indicadores tempranos de posibles alteraciones. ¿Estamos prestando suficiente atención a estos puntos críticos en nuestras infraestructuras? ¿Cuántos más existen, escondidos a plena vista, esperando ser descubiertos como vulnerabilidades críticas en nuestros sistemas logísticos? El ataque silencioso que presenciamos a las 2:16 de la madrugada marca un punto de inflexión en la evolución de los conflictos modernos, donde la invisibilidad y el silencio se convierten en las armas más letales. La desaparición de una arteria logística vital, sin el menor rastro sonoro o visual, abre un nuevo capítulo en la historia de las operaciones estratégicas, donde la tecnología submarina y la inteligencia artificial se combinan para crear escenarios antes impensables. La probabilidad de que este tipo de operaciones se replique en otros puntos neurálgicos es extremadamente alta, considerando que los sistemas de vigilancia convencionales han demostrado ser ineficaces contra esta nueva modalidad de amenaza.
Los drones submarinos, guiados por sistemas de navegación que utilizan el lecho marino como referencia, pueden operar durante días o semanas sin ser detectados, preparando operaciones sincronizadas con una precisión milimétrica. Es altamente probable que los centros logísticos globales inicien una revisión exhaustiva de sus protocolos de seguridad, aunque la efectividad de estas medidas es cuestionable frente a tecnologías que operan fuera del espectro de detección convencional. La onda anómala registrada en el río podría convertirse en el único indicador previo a futuros incidentes similares, pero el intervalo de 6 segundos entre su aparición y el impacto hace prácticamente imposible cualquier respuesta preventiva. ¿Cómo está afectando esta nueva realidad a la infraestructura crítica en tu región? La tensión se intensifica al considerar que las infraestructuras submarinas, desde cables de comunicación hasta oleoductos, podrían ser igualmente vulnerables a este tipo de amenazas invisibles. Los sistemas de alerta temprana, diseñados para detectar amenazas convencionales, se encuentran ante un desafío sin precedentes que podría requerir una completa reconceptualización de la seguridad infraestructural. La ausencia de señales de radio o emisiones electromagnéticas detectables complica enormemente la identificación y neutralización de estas amenazas submarinas. Las implicaciones económicas y estratégicas de esta nueva vulnerabilidad podrían provocar una reevaluación completa de las rutas logísticas globales, favoreciendo alternativas terrestres o aéreas, a pesar de su mayor costo y complejidad operativa. Los expertos en seguridad marítima enfrentan el desafío de desarrollar nuevos métodos de detección que puedan identificar amenazas que operan en completo silencio y sin dejar rastro electrónico. La pregunta clave no es si veremos más incidentes de este tipo, sino cuándo y dónde ocurrirán, y si seremos capaces de desarrollar contramedidas efectivas antes de que estas tácticas silenciosas se conviertan en la nueva norma en los conflictos modernos. ¿Qué sistemas de detección podrían anticipar lo indetectable? El efecto dominó en las líneas de suministro. La interrupción de una sola ruta logística puede desencadenar una cascada de consecuencias que se propagan como ondas en el agua, afectando a miles de personas en cuestión de horas. Un corredor estratégico que se interrumpe no es simplemente una línea cortada en un mapa, es el inicio de una reacción en cadena que puede transformar dramáticamente el equilibrio de fuerzas en una región entera. La pérdida de un punto de conexión crucial genera una serie de efectos secundarios que se multiplican exponencialmente. En las primeras 72 horas, los almacenes temporales se ven obligados a cerrar sus operaciones, mientras que las unidades tácticas deben reducir significativamente su capacidad operativa. Los sistemas alternativos, diseñados como respaldo, frecuentemente demuestran ser insuficientes ante la magnitud del desafío. La probabilidad de que este tipo de interrupciones se repliquen en otros corredores estratégicos es moderadamente alta, especialmente considerando la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. Los análisis sugieren que cada punto de conexión perdido multiplica por 3 el tiempo necesario para restablecer las operaciones normales. La capacidad de respuesta se ve severamente comprometida cuando los suministros médicos y los recursos esenciales no pueden alcanzar sus destinos previstos. Existe una alta probabilidad de que las unidades avanzadas deban modificar sus protocolos operativos, adaptándose a una realidad de recursos limitados. Las consecuencias económicas se extienden más allá del ámbito puramente logístico. Los centros de distribución secundarios experimentan una sobrecarga del 60% en sus capacidades, mientras que las rutas alternativas sufren un desgaste acelerado por el uso intensivo no planificado. El impacto en la moral y la eficiencia operativa es significativo cuando las líneas de suministro se ven comprometidas. La reducción en la disponibilidad de recursos puede llevar a una disminución del 40% en la efectividad de las operaciones planificadas. Los sistemas de respuesta de emergencia, diseñados para situaciones de crisis, revelan sus limitaciones cuando se enfrentan a interrupciones prolongadas. La probabilidad de recuperación completa disminuye exponencialmente después de las primeras 96 horas de interrupción. La pregunta crucial que emerge es,
¿Cómo pueden los sistemas logísticos modernos adaptarse a esta nueva realidad de vulnerabilidad? Los indicadores clave a observar incluyen la capacidad de establecer rutas alternativas, el tiempo de respuesta ante interrupciones y la resistencia de los puntos de conexión críticos. La evolución de esta situación podría determinar el futuro de las estrategias logísticas en zonas de conflicto. Estamos presenciando el fin de las cadenas de suministro centralizadas en favor de sistemas más distribuidos y resilientes. Una ciudad moderna no es simplemente un conjunto de edificios y calles. Es un organismo complejo que depende de miles de conexiones invisibles para mantener su vida cotidiana. Cuando estas conexiones se rompen, incluso sin un solo disparo, la ciudad comienza a ahogarse en un silencio mortal que pocos comprenden hasta que es demasiado tarde. El colapso de las cadenas de suministro genera una cascada de efectos que se propagan como ondas en un estanque. Alta probabilidad de que los hospitales sean los primeros en sentir el impacto, cuando los suministros médicos básicos comienzan a escasear. El puerto civil, reconvertido para recibir equipamiento médico, se convierte en un monumento a la impotencia logística, con grúas inmóviles por falta de repuestos. Es probable que la siguiente fase afecte a las infraestructuras críticas. Los generadores de emergencia funcionarán hasta que se agote el combustible almacenado. Las comunicaciones se volverán intermitentes cuando las baterías de respaldo comiencen a fallar. Los sistemas de purificación de agua operarán con eficiencia reducida por falta de filtros y químicos esenciales. Existe una probabilidad moderada de que surjan rutas alternativas a través de terrenos pantanosos y bosques densos, duplicando las distancias y los costos. Estas rutas, vulnerables a la vigilancia aérea y los drones, convertirán cada viaje en una aventura de alto riesgo. La escasez de morfina en los hospitales de campaña es solo el primer síntoma de un problema mucho más profundo. ¿Cómo está afectando esta nueva forma de asedio a tu región? ¿Qué alternativas logísticas son viables en tu área? La situación se vuelve crítica cuando los recursos médicos básicos se agotan. Los médicos se ven obligados a tomar decisiones imposibles sobre quién recibe los últimos analgésicos. Los pacientes crónicos son los primeros en sufrir cuando los medicamentos esenciales se vuelven escasos. La guerra se transforma en una batalla silenciosa por cada caja de agua, cada vendaje, cada batería funcional. Los 5 días sin impactos directos han creado una falsa sensación de calma, pero la realidad es más sombría. Las reservas se agotan, los sistemas de respaldo fallan, la moral se erosiona lentamente. Los habitantes comprenden que no es necesario destruir una ciudad para conquistarla. Basta con aislarla y esperar. Los indicadores clave para monitorear incluyen el estado de los hospitales, el funcionamiento de las infraestructuras básicas y la capacidad de mantener las comunicaciones. La pregunta crucial es, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una ciudad moderna cuando sus arterias logísticas son cortadas? ¿Estamos preparados para enfrentar este nuevo tipo de amenaza que no requiere bombas ni tanques para ser efectiva? La guerra silenciosa, un nuevo paradigma de aislamiento estratégico. El concepto tradicional de bloqueo está evolucionando hacia algo más sutil y potencialmente más devastador. La ausencia de explosiones y confrontaciones directas no significa que no exista un conflicto. A veces, el silencio es la estrategia más efectiva. En este nuevo escenario, la desconexión progresiva se materializa a través de pequeñas alteraciones en la infraestructura crítica. Un puente temporal que solo permite el 30% del tráfico original no es solo una limitación logística, sino el primer eslabón de una cadena de aislamiento sistemático. La probabilidad de que este patrón se replique en otras regiones es significativamente alta, especialmente en zonas urbanas dependientes de conexiones específicas. Los centros de monitoreo internacional están ajustando sus patrones de vigilancia, creando zonas grises que gradualmente desaparecen de los radares estratégicos. Existe una probabilidad moderada de que estas áreas ciegas se conviertan en nuevos puntos de tensión, donde la ausencia de atención internacional genere vulnerabilidades críticas. La transformación de la terminología oficial refleja esta nueva realidad, donde antes se hablaba de bloqueo,
Ahora se utilizan eufemismos como ajustes logísticos o reconfiguración de rutas. Esta evolución lingüística no es casual, representa un cambio fundamental en la manera de ejercer presión estratégica. El impacto psicológico en la población local es profundo y multifacético. La sensación de abandono se infiltra en el tejido social, erosionando la confianza y alterando los patrones de vida cotidiana. La probabilidad de que esto genere cambios permanentes en el comportamiento social es elevada. Los sistemas de apoyo tradicionales se están volviendo obsoletos frente a esta nueva forma de presión. Las respuestas convencionales resultan ineficaces ante un adversario que no se manifiesta a través de acciones directas, sino mediante la manipulación sutil de los flujos logísticos y la atención internacional. ¿Cómo está afectando esta nueva modalidad de conflicto a tu región? ¿Percibes señales similares en tu entorno? La escalada potencial de esta situación podría manifestarse no en forma de confrontación abierta, sino como una cascada de pequeñas disrupciones que, en conjunto, paralizan sistemas enteros. Las redes de suministro, las comunicaciones y los servicios básicos podrían verse comprometidos sin un solo disparo. Los indicadores clave para monitorear incluyen cambios en los patrones de tráfico comercial, modificaciones sutiles en las rutas logísticas internacionales y, especialmente, alteraciones en la cobertura mediática de ciertas regiones. La desaparición gradual de una zona del radar informativo podría ser el primer indicio de su aislamiento estratégico. Estamos presenciando la evolución de los conflictos hacia formas más sofisticadas de aislamiento. Serán las próximas guerras libradas no con armas, sino con la manipulación sistemática de la conectividad y la atención global. La guerra moderna está experimentando una transformación radical que desafía nuestra comprensión tradicional del conflicto. Ya no se trata de grandes batallas ni de victorias decisivas, sino de un agotamiento sistemático y calculado de las infraestructuras vitales que sostienen a una sociedad. El nuevo paradigma de conflicto se centra en el desgaste de sistemas interconectados. Los hospitales funcionan con generadores intermitentes. Las comunicaciones dependen de soluciones improvisadas y cada litro de combustible se convierte en un recurso estratégico. Es altamente probable que futuros enfrentamientos se centren en atacar nodos críticos de infraestructura en lugar de objetivos militares tradicionales. Con moderada probabilidad, veremos el surgimiento de nuevas tácticas centradas en el colapso de servicios esenciales, donde la victoria se mide por el número de sistemas que dejan de funcionar. Existe una probabilidad reducida de que las sociedades desarrollen resistencia efectiva a corto plazo contra este tipo de guerra de desgaste. Las consecuencias de este cambio de paradigma son profundas y multifacéticas. La resiliencia de una sociedad ya no se mide por su capacidad militar, sino por su habilidad para mantener servicios básicos bajo presión sostenida. Las cadenas de suministro se convierten en el nuevo campo de batalla, donde cada interrupción genera ondas expansivas que afectan a múltiples sectores. La confianza entre los diferentes actores del sistema se erosiona gradualmente, creando fracturas que se amplifican con el tiempo. ¿Cómo se manifiesta esta nueva realidad en tu región? La experiencia local es fundamental para comprender la dimensión global de esta transformación. El punto crítico llega cuando los sistemas interconectados comienzan a fallar en cascada. Un hospital sin suministros básicos no puede atender emergencias. Las comunicaciones intermitentes paralizan la coordinación de servicios esenciales. La falta de combustible afecta al transporte de alimentos y medicinas. La sociedad moderna, construida sobre la premisa de sistemas interdependientes, se revela extraordinariamente vulnerable a este tipo de presión sostenida. Los indicadores clave para anticipar estas dinámicas incluyen la degradación de servicios básicos, la fragmentación de redes de comunicación y el agotamiento de reservas estratégicas. La pregunta crucial no es si ocurrirá un conflicto directo, sino cuánto tiempo pueden resistir los sistemas vitales bajo presión constante. Estamos preparados para una guerra donde el enemigo no se ve, pero sus efectos se sienten en cada aspecto de la vida cotidiana. La respuesta a esta pregunta podría determinar el futuro de la seguridad global. La reconstrucción que acabamos de presenciar
revela un cambio fundamental en la naturaleza de los conflictos modernos. Ya no se trata de confrontaciones directas, sino de una red invisible de puntos vulnerables que sostienen toda la infraestructura vital. Nuestro análisis ha descubierto que un solo nodo logístico, aparentemente insignificante, puede desencadenar un efecto dominó devastador. Un puente, una central eléctrica, un centro de comunicaciones, cada uno de estos elementos forma parte de un tejido complejo y frágil que mantiene en funcionamiento a toda una región. La guerra silenciosa que hemos documentado muestra una nueva realidad. El colapso puede llegar sin un solo disparo. Los sistemas modernos son tan interdependientes que la pérdida de un componente crítico puede paralizar toda una cadena de suministros vitales. ¿Qué nos depara el futuro? Los expertos advierten sobre la multiplicación de estos puntos débiles. Cada avance tecnológico crea nuevas vulnerabilidades. Cada sistema automatizado introduce nuevos riesgos. La próxima crisis podría surgir donde menos lo esperamos. Esta investigación continúa revelando patrones inquietantes. Mientras profundizamos en el análisis de infraestructuras críticas, descubrimos conexiones que desafían nuestra comprensión tradicional de la seguridad moderna. Los invitamos a compartir en los comentarios qué infraestructura consideran más vulnerable en su región. ¿Cómo podríamos proteger mejor nuestros sistemas vitales? Sus perspectivas enriquecerán este análisis colectivo sobre la fragilidad de nuestros sistemas interconectados. Mientras preparamos nuevas investigaciones sobre vulnerabilidades críticas y amenazas emergentes, les recordamos que cada comentario y cada compartido ayuda a crear conciencia sobre estos desafíos cruciales. La información es nuestra mejor defensa en esta nueva era de conflictos invisibles.